de Unidad Cívica por la República aquí en Granada, y para presentar el contenido de esta jornada y ponentes y el objetivo que pretenden, van a intervenir en primer lugar José Luis García Puche, que es el presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República de aquí de Granada. Para los granadinos es muy conocido, para los que no son de aquí, decirle que aparte de eso, profesionalmente es un oncólogo afamado a nivel nacional. Y a mi derecha, José Luis Pitarch, que es el presidente de UCR, y también bastante conocido, popular, es militar, crítico con la milicia, o con algunos militares, o con algunos componentes de los militares, y que hoy tenemos la satisfacción de que esté aquí con nosotros, y como presidente de UCR, pues tiene que inaugurar esta jornada. Yo me limito ahora mismo a dar la palabra a José Luis, y cuando quiera. ¿Aquel José Luis? Sí, es que son dos, ¿verdad? El de la izquierda. Eso que quede claro, está tocado hasta la derecha, ¿eh? Está tocado hasta la derecha. Muy bien. Buenos días a todos, y quiero antes de nada manifestar mi sincera gratitud a los aquí presentes por asistir al acto, a la Universidad de Granada, que nos ha permitido enmarcar este acto justamente dentro de sus instalaciones y su organización docente y académica, y en definitiva a todos los que creemos que de alguna manera la idea de la República tiene un papel muy importante, tiene un papel, a mi juicio, decisivo que desarrollar en nuestra sociedad y en este país que es España. En la asociación que yo presido, pues se ha discutido en la Junta Directiva en varias ocasiones una vinculación entre nuestros actos de presentación, de diálogo, de transmisión de conocimientos y algunos de los centros que detentan de alguna manera la enseñanza, el saber o la ciencia. En consecuencia, la vinculación entre la universidad, como uno de los foros más importantes de nuestra ciudad de organización del conocimiento, y la difusión de la idea republicana nos ha parecido deseable y además de estricta justicia. Todo el mundo puede presumir que está basado en la razón, en el conocimiento, pero desde luego la República en su génesis, en su nacimiento y en su desarrollo ha estado vinculada, sin ninguna duda, al desarrollo de la razón, del pensamiento, de la ilustración, en contra de otros poderes mucho más ocultos, mucho más oscuros y mucho más negros, que mucha gente ha sufrido y que, en definitiva, pues la República ha sido el faro que nos ha permitido salir fuera. Por ello, pues repito, es por lo que estamos aquí. Yo, además, personalmente me siento a gusto y en casa porque yo soy miembro de la Universidad de Granada, soy profesor de la Universidad de Granada, y es para mí otro motivo de satisfacción que la institución para la cual yo trabajo pueda ser sensible a recoger pues este diálogo, esta reunión y este tipo de actividad. El tema en particular que se ha elegido de los derechos humanos, pues, y el amparo que la República supone por los derechos humanos, también es, por decirlo de alguna gráfica, es como querer hablar de la importancia del agua para la navegación, es elemental. República, idea republicana y derechos humanos van de la misma mano. No en vano nuestra lema siempre fue libertad, igualdad y fraternidad, y ese lema es eterno desde que, o por lo menos más que eterno, imperecedero, desde que alumbró un poco la luz de la sociedad y la mente de muchos hombres. En consecuencia, pues se ha tratado, repito, de utilizar todo lo que nos da la universidad, que sitio, un curso docente de libre configuración para alumnos de esta universidad y libre acceso a todos los interesados, y de tal manera pues vamos a organizar un acto compuesto por una serie de intervenciones que serán abiertas, que se podrán seguir de diálogo, que consistirán esta mañana a las 10:30 pues por la primera conferencia Republicanismo y Federalismo con José Luis Serrano y Antonio Romero. A continuación, La mujer y la República, con Pura Sánchez, que ya me ha dicho con tiempo que ya ha llegado, y lo cual se agradece. La puntualidad no es exclusiva de los ingleses, también es nuestra.
Esta tarde Julia Anguita hablará de la democracia, derechos humanos y república. No puede ser de otra manera. Bien. Mañana se hablará de los derechos humanos en el mundo con Baltasar Garzón y Manuel Ollé. A las 12 de la transición al 15M con Juan Carlos Monedero y al final será la clausura. Yo espero que disfrutéis todo lo que podáis, que aprendamos todos unos de otros, que aprendamos nuestra lección de convivencia y que sepamos que no se muere la esperanza. Hoy somos mucho más conscientes y creo que después de estas reuniones mucho más fuertes para poner por encima nuestra idea, que es la razón y la razón, el pensamiento. Y precisamente ahora ya para deciros que, aunque digan los monárquicos y digan muchas infundias, muchas cosas raras, que sepan que esta cara no se lo hemos puesto nosotros al rey, se lo ha puesto él solito, ¿eh? Muy bien, tienes la palabra. Aquí, ¿verdad? Aquí. Bien, queridos amigos, compañeros, camaradas, cada uno que elija la pregunta, si algú vol que diga compañía. Bien, la verdad es que es todo un reto abrir estas jornadas y tratar de decir en poco tiempo un montón de cosas que se agolpan en la mente y que tocaría decir, pero en todo caso hay muchos ponentes muy cualificados. Quizá empezar por decir que hablar de república es hablar de democracia. He estructurado, y ayer venía tomando unas notas en el tren, un largo tren, un tren Valencia-Madrid. Yo soy, como sabéis, en Valencia profesor de la Universidad de Derecho Constitucional y luego otro, el Madrid, a Granada. Bueno, Granada es como, venir aquí es como ir a la guerra casi, ¿no? El maldito centralismo, en fin, bueno, ya sabéis, que voy a descubrir yo. Tengo aquí tomadas una serie de notas y voy a ver si las digo bastante resumidas. Voy a descubrir la sopa de ajo, casi nada lo que os diga os va a resultar nuevo. En todo caso, es una reflexión en común que sirve para darnos calor y para saber que en fin, que muchas veces unos pocos empujan mucho la historia y hay ejemplos enormes. No solamente hace falta hablar de Lenin y Trotsky, podemos hablar de otros muchos ejemplos de cómo unos pocos cambian o empujan la historia. Yo he tomado unas notas para hablar en tres partes, tratando de reducir, de recortar, y os voy a usar un poco la técnica del rompecabezas, es decir, daros piezas, que luego veis cómo van encajando unas con otras, ¿no? Es una técnica que cada vez me gusta usar más. Los derechos humanos son la gran frontera de nuestro tiempo y también tengo anotado aquí que Baltasar Garzón, juez magistrado, no puede venir, envía un escrito, desafortunadamente no podré estar con vosotros, por razones profesionales me es imposible el desplazamiento, espero que sean un éxito, como la calidad de los ponentes lo augura. Un abrazo, Baltasar Garzón Real, un abrazo a todos los asistentes. Bien, notas que tengo tomadas. Mirad, en el pensamiento ya clásico, ya Aristóteles diferenciaba la monarquía de la democracia. La democracia era la forma pura o justa y en la monarquía siempre había unos intereses privados distintos a los de la mayoría del pueblo, incluso opuestos, que eran los intereses del monarca y de su familia y allegados. Y a partir de ahí, cuando es la mayoría la que gobierna para el bien común, pues dice este pensamiento clásico que el régimen se llama república, politeia. Aunque no solo debe gobernar esta república para los pobres, debe gobernar para todos. Y como diría pues este clásico que habréis estudiado algunos, George Sabine, escrito Sabine, lo bueno es la democracia moderada, no una democracia extremada o que se convierte en demagogia, ¿no? Una democracia moderada, una democracia para todos. Lo cual en la práctica es difícil, porque ya sabéis que los cuervos vuelan alto y son aves de rapiña, y los cuervos son ahora pues lo que yo llamo, sin ambajes, el terrorismo financiero, la forma más terrible de terrorismo del tiempo actual. Pero, en fin, esto, como veis, es descubrir la sopa de ajo. Ya se ve que, en fin, desde hace miles de años el gobierno de la mayoría
y no de un rey o un emperador o tal, recibe el nombre de república. Y Luis XIV decía, el Estado soy yo, Luis XIV de Francia, o Calderón, que al rey la hacienda y la vida se han de dar, sí, con perdón. Así se ha engañado a los honrados pueblos. El racionalismo, la Ilustración, la Revolución Francesa, pues ya consagran la soberanía nacional. Y hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, intentan pararlo, pero a ver quién le da la vuelta atrás a que las mujeres tengan que pedir permiso por escrito al marido para abrir una cuenta corriente. No tiene vuelta atrás. Ni siquiera las mujeres de derecha van a impedir, van a admitir que haya... Que se abola el divorcio, cosas así. Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás en la historia, lo cual significa que paso a paso, con muchos inconvenientes, la historia progresa, aunque estamos en un momento de los más negros de los últimos tiempos, por no decir de los últimos siglos. En fin, en España, pues, la Revolución Francesa ya consagra la soberanía en el pueblo, con esa Declaración de los Derechos del Hombre, que luego se llama del hombre y del ciudadano, y en su lugar de la monarquía viene la Primera República, luego la Segunda, luego la Tercera, tras los sucesivos reinados del siglo XIX, y la tercera en Francia es la definitiva, ya no vuelve a haber monarquía, república. En España también la tercera va a ser la definitiva, y más cuando el rey, que jamás habla de corrupción, ese tema no lo menciona, y mira que habla, él sabrá por qué, bueno, no tenían nada y tienen 300.000 millones de pesetas ahora, y luego le salen encima estos sinvergüenza, golfos, fil de puta como Urdangarín. Y si quiere que se querelle, bueno, pues iremos al escándalo, que le perjudicará más que a un servidor, con perdón de la sala. Y bueno, se dedica a hacerle hijos a la chica y mira, mientras a robar todo lo que puede. Este es el país que tenemos y que tiene que rescatar siglos, y la verdad ya sabéis que es revolucionaria, frecuentemente lo más revolucionario de todo. En España no hubo casi Ilustración, el pueblo encima decía vivan las cadenas, hubo pensamiento reaccionario, en Valencia todavía tuvimos un último acto de fe de la Inquisición, el maestro Cayetano Ripoll, asesinado por la Inquisición en el siglo XIX, tuvimos al espadón de Loja, el odioso Narváez, caudillo reaccionario por excelencia, tuvimos la liquidación militar de la Primera República, luego, en fin, Alfonso XII vivió muy poco, el desastroso Alfonso XIII, bla, 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 y la Segunda República la volvieron a fusilar militares africanistas, favoritos de Alfonso XIII, ascendidos por a capricho, los de marroquíes, diríamos, los del norte de África, los africanistas. Y hasta hoy ha llegado, y el último intento de golpe de Estado duro fue el del 85, hace un cuarto de siglo, intentando asesinar a todo el gobierno y a toda la Casa Real y tal. Los fascistas intentaban esto, ¿no? Creían que el rey era un rojo, de modo que fijaros qué fascismo tenemos. El franquismo era africanismo puro, despótico, militarista, africanismo de ascenso fácil, de rapiña, de prefascismo y profascismo, y han llegado hasta hoy con Franco, machacador de los derechos humanos de los españoles, cuyos esbirros de Franco tipo Fraga, que en toda Europa menos en España, pues hubiera ido al cadalso o a la cárcel hasta que, como fueron Laval y Pétain en Francia, o como fueron Goering, Kettil, Ribbentrop, Frank en Alemania, pero aquí resulta que en este querido y desgraciado país pues tenemos a un criminal internacional como Fraga de presidente del Partido Popular, con lo cual es evidente que el Partido Popular es un partido fascista en buena parte, o neofascista o tardofascista, si tiene de presidente a un criminal que ha fusilado gente y dirigido torturas, etcétera, etcétera, y que encima engañaba como ministro de Información. De modo que estos son hechos que todos conocéis. España pues, es un país único en Europa y en el mundo, guerra de religión de 8 siglos, llamada Reconquista, que sacó a una iglesia potente que hasta hoy sigue rapiñando dinero público, de acuerdo con la derechona que estamos citando. Aquí no ha habido ruptura, sino una constitución bajo coacciones y un enriquecimiento inmenso de lo que hemos dicho. En fin. Esto es una parte. Otra parte que he tomado así ayer en el tren es que el fin natural de una sociedad democrática es la república y que es preciso que
que nos demos cuenta de que nuestro cometido hoy es la lucha ideológica, porque el pueblo está aplatanado, hay una crisis de civilización y una crisis de muchas cosas, y la gente está en el paro, a lo mejor toda la familia, y como le meten mucha Belén Esteban de los collons, con perdón, y mucho fútbol, que yo también veo, pero no solo, y tal, pues resulta que la gente está ahí callada, se ha perdido la rebeldía, y lo que necesitamos es mucha rebeldía, es mucho cortar las calles, pero no quemar coches ni violencia, no, salir a la calle y decir, porque es lo único que temen, porque ya no pueden, como antes, decir, ahora hemos matado a 20, y si vuelven, matamos a otros 20, eso ya no pueden, porque la historia ya no permite eso. Y lo único que temen es que la gente se eche a la calle. Por eso es la parte buena, buenísima, de todo el tema de indignado, que a lo mejor no todo es bueno al 100%, o no todo es lo mejor, eso es opinable, pero desde luego eso de echarse a la calle y decir, señores, la calle es nuestra, porque además no nos dejan tener otra cosa, eso es muy importante. Pero, el final natural de una sociedad democrática es la república, tenemos una insuficiente democracia, tenemos un posfranquismo en la derechona, tenemos, y vamos a ir entrando en lo nuestro, que el tema de este año, de estas jornadas, el año pasado en Valencia, el anterior en Pamplona, el anterior en Sevilla, el anterior en Barcelona, el próximo quizá en Mallorca, hay algo terrible, que es el incumplimiento sistemático en España de tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por España voluntariamente, porque puede firmarlos o no firmarlo, pero si lo firma está obligado a cumplirlo. Y estos tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que hablaremos brevemente, son pues algo absolutamente fundamental, que además lo recoge la Constitución española, pero una Constitución hecha bajo presión porque hubo que, con unos padres de la Constitución, entre los cuales estaba el nombrado Fascistón Fraga, estaba el falangista Gabriel Cisneros, de 7, estaba Herrero de Miñón, que también hay que echarle de comer aparte, aunque sea un gran jurista, y alguno más, como Peces Barba, que solo le falta comulgar a diario como el sinvergüenza de Bono, otro que me lo conozco muy bien, y que, habiendo sido 5 legislaturas presidente de Castilla-La Mancha, no ha tenido la decencia, porque no conoce la decencia, y yo le conozco mucho de los tiempos en que no era nadie, a Pepe Bono, no ha tenido la decencia de que un pueblo que se llamaba Azaña, porque era Aceña, que es Noria, y había ido con los años llamando Aceña. Llega un regimiento de Franco, de legionarios, de moros, porque eran mercenarios, los que saltaron la República, lo toma a cuchillo, le cambia el nombre y le pone el nombre del regimiento que lo tomó, el regimiento llamado Numancia, y sigue llamándose Numancia de la Sagra. Pero oiga, que sigue llamándose el pueblo Azaña Numancia, pues así estamos todavía en el 2011, y así de sinvergüenza y así de pactista infame es gente como Bono, cuando él estaba en Toledo, a unos pocos kilómetros de este pueblo Azaña, que sigue llamándose como el regimiento que lo tomó a cuchillo en el verano del 36. Más cosas que intento ir deprisa, aunque no lo parezca, pues Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados por España y que se están incumpliendo terriblemente. Violación flagrante de la Constitución cuando no hay una vida digna, porque dice el artículo 10 de la Constitución vigente en España que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social. De modo que si no hay dignidad de la persona, no hay orden político. Hay una dictadura más o menos encubierta, un desorden político, pero si no hay dignidad de la persona, no hay verdadero orden político. Y no hay dignidad de la persona cuando no tiene una vivienda digna, cuando no tiene un sueldo, cuando no puede alimentar a su familia, cuando se queda sin casa y encima debiendo al terrorismo bancario y bueno, todo lo que sabéis igual y mejor que yo. Incumplimiento de tratados internacionales, violación flagrante de la Constitución, el 47, por ejemplo, habla también de estas cosas que estamos hablando, en la Constitución, de la vivienda digna, más cosas. A Izquierda Unida, entre paréntesis, le correspondían 25 diputados, ¿no?, por votos, pero se queda con 11. Bueno, pues ya veis, en fin, que todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Ya esto ya está descubierto en Rebelión en la Granja.
Al PP le corresponderían 158, muy lejos de la mayoría absoluta, en lugar de los que tiene. Al PSOE le corresponderían 102 y a nosotros 25. Pero bueno, esta es la ley electoral pactada por Cánovas y Sagasta, digo por el PP y el Partido Socialista, para que o gobiernas tú o gobierno yo, y no nos hagamos demasiado daño el uno al otro, que parece que somos, no enemigos, adversarios y tal, pero o tú o yo, y aquí nadie más come del pastel más que unas migajas. Bueno, eso es una violación de derechos humanos, gran frontera de nuestro tiempo. Ningún partido importante se ha atrevido a pedir que vuelvan las tropas de Afganistán. Yo escribí un artículo recientemente y dije, oiga, el PSOE lograría dar un medio vuelco a las elecciones si 15 días antes o un mes antes de las elecciones dijera que vuelvan las tropas de Afganistán. Seguro que hubiera subido un montón de votos. Ah, ¿por qué no lo hace? Ah, amigos, pues pensad en eso, porque yo lo que quiero es que los que me oigan, perdonad mi modestia, muevan las neuronas, no simplemente vean televisión basura, por no decir una palabra más fea que basura, y fútbol. Ningún partido importante se ha atrevido a esto, pero se disparan las rentas del capital financiero, bajan las del trabajo y el dinero del capital financiero a producir, no, a especular. Y luego, pues, bien, hacer negocio. Los bancos cada vez con mayor poder político, por lo tanto, crisis de civilización y también crisis estructural. Derecho a que después de 7 lustros tenemos un derecho que habría que meterlo en la Constitución, no solo las reformas estas que hacen Cánovas y Sagasta juntos, de acuerdo, sino derecho a que después de 7 lustros un fusilador de gente decente como Fraga y otros parecidos no esté en el palmito, que esté en su casa escondido y criando nietos hasta que se muera, que quiera Dios o el diablo que sean pronto. Respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues el artículo 6, Tratado Internacional firmado por España que obliga a España a cumplirlo, bla, bla, bla. Artículo 6, derecho al trabajo de toda persona. Que vaya terminando. 7, que la mujer no tenga salario inferior al hombre por el mismo trabajo. Condiciones de existencia digna para personas y familias. Artículo 11, derecho de toda persona a un nivel de vida digno para él y para su familia. 12, derecho a la salud. República, que es contrato de ciudadanía. Fin del constantinismo, ese pacto nauseabundo, Iglesia, poder económico, tal. Monarquía por derecho de conquista de Franco, que es lo que tenemos. La corona está antes que las Cortes, el pueblo, en la Constitución. No había ocurrido con ninguna Constitución española. García Puche lo dijo, y yo lo apunté en un acto que estuve con él también. República, la única forma de Estado compatible con la dignidad humana. ¿Cómo el ser hijo de va a prevalecer sobre el mérito y capacidad para acceder a los puestos públicos? Eso es anticonstitucional y ridículo. Monarquía es una especie en extinción, pero en España pues vamos en cola. Sociedad anestesiada. Dijo Puente Ojea también que la transición fue el mayor timo de la historia de España. Si hubiera tiempo me extendería en ello, porque fue una transición forzada, sin ruptura, y que somos lo que recordamos, que el olvido está lleno de mentiras, como decía Benedetti, y que la soberanía del pueblo, que es la que reclamamos, pues perdonadme el ejemplo, que no intento ser machista, en todo caso machista-leninista, la soberanía es como la virginidad, se tiene toda o no se tiene, pero no tenemos toda la soberanía. Tengo otra cosa, pero no me da tiempo. Reclamamos, en fin, como en Italia, como en Italia y en Grecia, tras las dictaduras fascistas, un referéndum monarquía-república. España está y estará en interinidad mientras no haya un tal referéndum, sin el cual un eventual Felipe VI sería sencillamente ilegítimo. La república 2 veces llegó democráticamente y sin gota de sangre. Esta sangre sí la vertieron quienes la acuchillaron. Pero, y termino, decía Emilio Castelar, que la república la trae una conjura de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Cabe añadir que los humanos amamos lo que necesitamos. Por eso amamos la república. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo creo que sin más dilación debemos de entrar en el tema que nos ocupa y dar paso a la primera conferencia, el primer tema a desarrollar, que es republicanismo y federalismo, que lo van a desarrollar, van a dirigirlo José Luis Serrano y Antonio Romero. Creo que
dentro de la jornada y de la actividad que nos ocupa es especialmente relevante. Y diré por qué, porque está cayendo una crisis que no vamos a descubrirla nunca, pero sí que nos están falseando. Como decía un castizo, el asunto, y perdona la expresión, es tenernos siempre acojonados. Antes era Rusia, después de Rusia era el que nos iban hacia atrás, después era, en fin, y ahora nos tienen asustados. El asunto siempre es tenerlos complicados y asustados. La verdad es que, efectivamente, con el problema y con el susto y con la presión que nos someten con todo lo que está cayendo, de alguna manera quieren acabar con algunos de conquistas y de logros absolutamente, creo yo, irrenunciables, porque mucho trabajo, mucha sangre, mucho sufrimiento de la clase trabajadora ha costado para que lo podamos tener. Y precisamente uno de los ataques más potentes que vamos a tener va a ser contra el Estado de la Autonomía. Probablemente el Estado de la Autonomía se va a hacer responsable o van a intentar hacer responsable al Estado de la Autonomía de todo el follón económico que existe, cuando eso no es exactamente así, por muchas cosas que haya que arreglar, por mucha cirugía que haya que meter, por mucha ordenamiento y clarificación y, por supuesto, honestidad en toda la gestión, pero que no nos engañe, que lo que está cayendo es algo que no pueden controlar ninguno de los dos partidos que detentan el poder en España, ni socialistas ni populares pueden controlar a ese monstruo que es el liberalismo, que es el capitalismo salvaje. Es una bestia salvaje indomesticable, que se le ha escapado de las manos hasta Angela Merkel en Alemania. Es decir, eso está por encima de su voluntad. Entonces, que no nos engañe. Si ellos son los vasallos, que no quieran hacernos vasallos a todos y nos digan, ¿te das cuenta? Con ese Estado habéis organizado la ruina del país. No es así. Yo pienso que debemos tener las cosas muy claras, debemos saber qué tenemos que hacer, qué podemos apostar para salir de la crisis, pero por favor, no nos engañéis. O como diría mi amigo tan castizo, no nos hagáis comulgar con ruedas de molino. Explicarnos lo que hay, pero ya darnos por lo menos la ventaja del derecho a tener la inteligencia viva. Por ello, yo creo que es extremadamente importante poder poner en orden y clarificar qué es lo que piensa o qué es lo que se puede deducir de la idea republicana y el federalismo, la autonomía, como queramos llamarle, a la descentralización de la gestión de la vida política. Y sin más, yo quiero, José Luis, cuando quieras te puede empezar la mesa. Sí, va a empezar José Luis porque me comunican que Antonio Romero, el antiguo parlamentario andaluz que va a participar en esta mesa, tiene un poco de retraso, pero en fin, tenemos otro ponente que no nos va a hacer en modo alguno echar de menos a Antonio, por muy querido que sea para nosotros. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Buenos días. Yo quiero comenzar con un sincero agradecimiento a José Luis García Puche, presidente provincial de UCAR, a José María García Labraz, como representante de un grupo de jóvenes verdaderamente valioso y activo en la transmisión de la idea republicana a la institución, a UCR y a UCAR, y cómo no, a Baltasar Garzón, que aprovechando que no está en la sala, os diré que tiene una actitud, a pesar de ser mayor que yo, tiene una actitud mucho más optimista y dinámica. A mí me llama, no deja de llamarme una vez a la semana, por lo menos, para sacarme de una actitud apática que desde hace años ya me invade en todo lo relativo a la actividad política. Y él es, digamos, un poco también mi contacto con la realidad, el que tira de mí, etcétera. Porque yo soy profesor universitario de Filosofía del Derecho y lo que yo hago en mis investigaciones, en mi docencia, es historia de los conceptos. Esto puede parecer, es mi metodología, es mi forma de trabajo,
Y la historia de los conceptos, aunque parezca paradójico, los conceptos tienen historia. Los conceptos evolucionan, los conceptos están atravesados por las contradicciones de la historia. No es lo mismo decir república en el siglo XVIII que decir república hoy. Y de esto quiero hablaros. Quiero hablaros de los dos conceptos que a mí me tocan, que son republicanismo y federalismo. ¿Qué relacionáis? ¿En qué se conectan? Etcétera. Y bueno, voy a empezar. Yo intentaré ser lo más claro posible y empezaré diciendo una tesis. Perdona que sea un poco axiomático, pero son así las cosas. La primera tesis o la primera hipótesis que yo quiero someter a vuestra consideración es que el republicanismo es un paradigma. Me explico. El republicanismo no es una doctrina, el republicanismo no es una mera forma de gobierno. El republicanismo es un paradigma en el sentido que le dio Kuhn, el autor de las revoluciones científicas, un libro que cambió la metodología científica. Paradigma quiere decir cosmovisión, paradigma quiere decir una forma de ver el mundo, una forma de entender las cosas, desde luego una forma de entender la política. Paradigma quiere decir también una fuente de legitimidad, es decir, el paradigma republicano otorga legitimidad republicana a determinados organismos políticos a la medida que se acercan o más del modelo. Paradigma también quiere decir modelo. Bien, entonces, con esto quiero decir que hablar de republicanismo no es hablar solo de la coyuntura de cuándo vamos a quitar a los Borbones. Es decir, cuando hablamos de republicanismo hablamos de un paradigma de conceptos, de un nudo de conceptos que desde hace siglos se van articulando y van formando una cosmovisión política, ¿no? Hay cinco axiomas de ese paradigma bueno, yo voy a pasar telegráficamente por 4 de ellos y me voy a quedar en el quinto. Eso, fijaos, axioma quiere decir, en el lenguaje común, quiere decir verdades indiscutibles, verdades indemostrables. De aquí partimos y tal. En matemáticas no es así. Un axioma en matemáticas es solo un punto de partida que nos permite alcanzar una determinada conclusión. Pero en un sentido o en otro, lo importante es que cuando digo axiomas, quiero decir que hablamos de reglas del juego. Es como si alguien juega al ajedrez, pues un axioma es que el caballo mueve 2 y 1. Si alguien mueve el caballo en diagonal, ya no está jugando al ajedrez. Es decir, puede hacerlo, pero no está jugando al ajedrez. Entonces, el republicanismo, que es un paradigma, que por tanto es abierto, que por tanto admite contradicciones, que por tanto admite muchas corrientes, sí que tiene reglas de juego. Es decir, en el ajedrez tú puedes jugar de 1000 maneras y con 1000 estrategias, en el republicanismo también. Pero si en ajedrez mueve un alfil de manera horizontal, eso ya no es ajedrez. Bien, pues hay determinadas actitudes que ya no son republicanas. De la misma manera, ¿no? Bien, esos 5 axiomas son, primero, el igualitarismo, el nacidos libres e iguales, es decir, todos nacemos iguales en derechos y oportunidades, el igualitarismo ético. Segundo, el individualismo ético. El individualismo ético dice, solo los humanos tenemos derechos. Solo los humanos tenemos derechos. El Estado solo tiene obligaciones. Y la primera de las obligaciones del Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos. Para eso los formamos. Es decir, fijaos, esto empieza a tener relevancia ya con el federalismo de manera muy indirecta, porque ningún pueblo tiene derecho a nada. Ningún pueblo tiene derecho a nada. Esto, en teoría del derecho, lo discutiríamos mucho, porque siempre se saca la existencia de los derechos colectivos, la libre determinación de los pueblos, del acervo jurídico de Naciones Unidas. Pero, en principio, si queréis, podemos dejar apartado la segunda parte, pero sí que está claro que los ciudadanos tenemos derechos fundamentales. Bien, en tercer lugar, la idea de democracia. La idea de democracia responde a 2 preguntas. ¿Quién decide? Y la respuesta es la mayoría.
¿Cómo se decide? Y la respuesta es por mayoría. Un sistema democrático cuando decide la mayoría y lo hace por mayoría. Pero en este tercer axioma hay que conectarlo enseguida con el cuarto, Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es lo mismo que democracia. El Estado de Derecho no responde a la pregunta ¿quién?, competencia, ni cómo, procedimiento, sino que responde a la pregunta ¿qué? Un Estado de Derecho es aquel que a la pregunta sobre qué no se puede decidir ni siquiera por mayoría, responde sobre los derechos fundamentales individuales, no se puede decidir, por más democrático que sea el poder. El Parlamento más legítimo que podamos imaginar puede decidir mañana que yo soy esclavo. Esa decisión puede entenderse que es democrática, pero esa decisión es antijurídica o atenta contra la idea del Estado de Derecho. Porque sobre mi libertad de pensamiento, sobre mi vida, sobre mi integridad física, etcétera, no se puede dejar de decidir. No se puede decidir. No se puede dejar de decidir es la parte sustantiva que acompaña al Estado de Derecho, que es el Estado social, la otra gran opción de nuestro tiempo. El Estado social no afecta a vida y libertad, sino a igualdad y fraternidad. Es decir, un Estado es social en la medida en que sobre sanidad, educación, los factores de solidaridad y de fraternidad no deja de decidir, no deja la decisión a los mercados, decide. Estado de Derecho y Estado social son desde un punto de vista lógico lo mismo. Democracia es otra cosa. Y el tema del federalismo afecta a la democracia. Es decir, federalismo es la pregunta, ¿quién decide ante cada caso? Es decir, ¿quién reparte, por ejemplo, los fondos fiscales españoles? ¿Lo hace el Gobierno central? ¿Lo hacen las comunidades autónomas? ¿Qué porcentaje del IVA se queda Andalucía? ¿Qué porcentaje del IVA contabiliza Madrid como recurso propio? ¿Qué porcentaje, cómo se calcula el cupo vasco? Etcétera, etcétera. Son los problemas del federalismo que aplazamos. Por tanto, axiomas del republicanismo, igualitarismo, individualismo ético, democracia y Estado de Derecho. En quinto lugar, y aquí es donde me quiero detener, porque aquí están las claves, a mi juicio, más importantes de nuestro tiempo. La universalidad, el universalismo. ¿Qué quiere decir universalismo? Quiere decir todos nacen libres e iguales, todos tienen derecho a tener derechos, todos. Es decir, fijaos, ese todo es lo que en tiempo histórico explica probablemente el cambio histórico más importante que ha habido en la historia de la humanidad, que es la abolición del vasallaje. La abolición del vasallaje, que es el nacimiento de la República, que no es un acto instantáneo, es decir, esto no pasó el 14 de julio de 1789. Esto probablemente comienza con la independencia norteamericana, probablemente tiene sus bases en el pensamiento cartesiano y antes en el pensamiento griego, pero el proceso, digamos, de republicanización de la sociedad, que es muy distinto según los países, probablemente en el caso de España, probablemente después del intento sea 1931 la fecha que tengamos que elegir, porque la Constitución de la República es la Constitución que abole el vasallaje, es decir, que elimina la distinción entre noble, clero e hidalgo y sustituye los tres estamentos, la nobleza, el clero y la hidalguía, por el ciudadano, la ciudadana. Ciudadano y ciudadana quiere decir nacidos, libres e iguales, el we the people de la Constitución norteamericana. Y quiere decir, nadie puede decidir algo en función, no hay tratamiento jurídico diferente en función de que tú seas noble o seas vasallo, o de que tú seas clero o de que no lo seas. Esta afirmación de la ciudadanía tiene la peculiaridad lógica de la universalidad. Es decir, la universalidad se predica de todo.
Una proposición lógica es universal cuando es predicable de un universo de sujetos, sin la previa pertenencia de esos sujetos a una previa condición de otro tipo. Por ejemplo, si yo digo todos los hombres son mortales, estoy enunciando una proposición universal. Entonces, si yo digo todos nacemos libres e iguales, todos somos ciudadanos, todos tenemos el derecho a tener derechos, inmediatamente me aparecen formas de Estado que son muy repugnantes a esta idea republicana. ¿Cuáles son estas formas de Estado? Pues imaginad, un Estado teocéntrico, solo tienen derecho los creyentes. Un Estado patriarcal, solo tienen derecho los hombres. Un Estado racista, solo tienen derecho los blancos. Un Estado censitario, solo tienen derecho los ricos. En estas 4 formas de Estado que os he enunciado hay una característica que viola el paradigma republicano. ¿Cuál es? Que la pertenencia a la clase universal de los ciudadanos implica la previa pertenencia a una clase, a una subclase que no es ni universal ni unimiembro. Es decir, para pertenecer al conjunto de los ciudadanos tengo que ser rico o blanco o cristiano o judío. Esto repugna al paradigma republicano. Pero atención, aquí hay una sorpresa histórica y es la siguiente: el Estado-nación. El Estado-nación. Fijaos, la unión de estos dos términos, Estado-nación, significa que la pertenencia a la clase de los ciudadanos implica la previa pertenencia a una subclase que no es ni universal ni unimiembro, la de los españoles, por ejemplo, o la de los franceses. Es decir, mirad, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la ciudadanía europea, ¿es correcta la expresión? Sí, siempre que no sea exclusiva. Es decir, mire usted, la ciudadanía no tiene adjetivos. El ciudadano que viene en una patera es eso, es un ciudadano. ¿Tiene derecho a la vida? Sí. ¿Tiene derecho a la libertad? Sí. ¿Tiene derecho a tener derechos? Sí. Luego es un ciudadano. Lo que usted está diciendo es que no tiene la condición de nacional. Es decir, pero no es lo mismo nacionalidad que ciudadanía. Esto significa que podemos encontrar en las propias constituciones violaciones del paradigma. Me explico. Por ejemplo, si leéis el artículo 14 de la Constitución española, dice: los españoles son iguales ante la ley. Bien, pues ahí tenemos un ejemplo, eso es un juego de malabares, eso es un precepto constitucional inconstitucional, en el sentido de que afecta al paradigma constitucionalista o al paradigma liberal republicano que dice que la igualdad no se predica de los españoles por la misma razón por la que no se predica de los blancos, de los judíos, de los estos. Es decir, porque tener derecho a tener derechos no puede implicar la previa pertenencia a una subclase, que en este caso son los españoles. Pero atención, aquí hay una sorpresa. El paradigma liberal republicano no ha desarrollado ni una teoría del Estado racista, ni una teoría del Estado teocéntrico. Esto no ha salido del paradigma, entendido ahora como la tierra fértil de la que nacen las ideas. Y, sin embargo, sí hay una teoría del Estado-nación de origen republicano. Sorpresa. Sorpresa. En la historia del pensamiento solo hay un ejemplo parecido, que es la cárcel. Cuando los teóricos del derecho penal, antes de la Revolución, piensan en el derecho penal, después de la Revolución, todos hablan de la delincuencia como un residuo activo del antiguo régimen. Ellos están convencidos de que hay delincuencia porque hay estamentos, porque hay nobles, porque hay hidalgos. Ninguno propone en ningún momento la cárcel. Hablan de la pena de muerte, los trabajos forzados, el reconocimiento público de la culpa ante la comunidad y el exilio. Son las 4 penas sobre las que el paradigma liberal basa la represión. Bueno, si 200 años después vemos lo que ha sido la historia de la cárcel, es una cosa sorprendente. Pues igual ocurre con el Estado-nación. Es sorprendente que en la cultura democrática, que en la cultura republicana, haya entrado tan fuerte la idea en virtud de la cual nacionalidad y ciudadanía son sinónimos. Cuando en el paradigma ciudadanía pertenece a la capacidad jurídica, el derecho a tener derechos, y nacionalidad pertenece a la capacidad de obrar, es decir, limitaciones en el ejercicio, no en la titularidad de los derechos.
Yo le pregunto a mis alumnos de quinto de Derecho, ¿tiene derecho a votar mi hijo que tiene 6 años? Y dicen, no. Y yo me irrito. Sí, sí tiene. Es titular. ¿Tiene derecho a la vida? Sí. ¿Tiene derecho a la integridad física? Sí. Luego tiene derecho al voto. Porque están en el mismo capítulo constitucional y con el mismo tratamiento de derecho fundamentalísimo. ¿Qué ocurre? Que le falta una condición, la mayoría de edad, en la capacidad de obrar que le permite acceder al voto. Esto significa que el paradigma republicano tiene que trabajar dentro de sí mismo con la aparición de un fenómeno muy curioso, que es el fenómeno de, digamos, los teóricos que sin salir del paradigma construyen la teoría del Estado-Nación con sus variantes regionales. En el caso español también existe. Digamos, podría poner varios ejemplos, pero os lo dejo en abstracto. Un nacionalismo español republicano. Es decir, un españolismo republicano. Mira, esta operación es una de las operaciones más interesantes de la historia de los conceptos. ¿Cómo es posible que el Estado-Nación se meta en el paradigma liberal republicano? Y hay 4 pasos en este formidable proceso ideológico. En el origen de todo está la idea jacobina de pueblo. ¿Qué es pueblo para los jacobinos? El conjunto de los individuos vivos, simplemente. Bien, pues el primer paso es que pueblo deja de ser sinónimo de nación. Es decir, el pueblo francés ya no es sinónimo de nación. ¿Por qué? Porque al pueblo, como conjunto de individuos vivos, añadimos un nuevo individuo, una nueva realidad histórica individual que se llama nación, que tiene una historia como que se pierde en el origen de los tiempos, que tiene una especie de mito fundacional y que empieza, digamos, a ser uno más en el conjunto de los titulares de derecho. En un segundo paso, pueblo y nación vuelven a ser sinónimos, pero ahora, atención, claro que vuelven a ser sinónimos, porque nación coloniza a pueblo. Es decir, es que primero cambia el significado de la nación en armas, y a continuación cambia el significado de pueblo para volver a identificarse, no con lo que era, conjunto de individuos vivos que habitan un territorio determinado, sino que pasan a ser ya pueblo sinónimo de nación. Es decir, de hecho, si veis la Constitución Española del 78, incurre continuamente en esta sinonimia. Es decir, por un lado se dice que la nación española, dice el preámbulo, pero luego por otro lado se dice la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Nos acercamos al tercer paso. El tercer paso, tal vez el más sofisticado en la historia del pensamiento, es el tránsito de la soberanía popular, reivindicación imprescindible de la tradición republicana, a la soberanía nacional. Fijaos, de nuevo 2 términos que parecen sinónimos. No, son 2 términos que se han hecho sinónimos. Cuando los revolucionarios franceses hablaban de la soberanía popular, no se estaban refiriendo a la soberanía de una cosa intangible que está antes de todo, que se llama nación y que tiene una especie de derecho, y en este caso, al introducir la palabra soberanía quiere decir en la tradición superiores non recognoscen, es decir, soberano es el que no reconoce superior por arriba. Esto es una idea dudosamente insertable en el paradigma republicano, porque para un republicano siempre hay algo por encima, que son los derechos fundamentales, la garantía de la autonomía. Bien, y cuarto y último paso, no es ya que pueblo sea sinónimo de nación, es que nación se convierte en sinónimo de Estado, es decir, y por tanto indirectamente de pueblo. Es decir, aquí el ejemplo paradigmático es España. España es un Estado, eso es indiscutible. España, luego España es una nación. Bueno, mire usted, eso ya sería más discutible, porque habría que ver sobre qué base basan ustedes la identidad nacional.
podríamos hablar con bastante propiedad de que España es un Estado con varias naciones en su interior. Pero el tercer paso es que el Estado es el pueblo. De hecho, la sinonimia entre los conceptos de Estado y pueblo es asombrosa. En el lenguaje cotidiano, incluso en el lenguaje que usamos en las facultades de Derecho o de Ciencias Políticas, no es exigible que alguien distinga cuando dice España. ¿Y a qué te refieres? ¿Al Estado español o al pueblo español? Porque es que no es lo mismo, mire usted, es que el Estado español es un conjunto de aparatos. El Estado español no está compuesto de españoles, está compuesto de ministerios. Es decir, es que no es... ¿de qué me está usted hablando? Y claro, de lo que está hablando es de esta formidable operación ideológica que identifica pueblo con nación, nación con Estado. A continuación aparece un problema. Determinadas identidades, hay un paso posterior, que sería el quinto. Los Estados-nación, así surgidos, por excelencia hay uno, que es Francia. La idea jacobina acaba donde acaba. Por cierto, esto lo digo entre paréntesis y sin ánimo de... Si creéis que cuando hablo de jacobinos estoy hablando de algo muy raro y muy remoto en el tiempo, los jacobinos, hay unos jacobinos entre nosotros. Hay un ejemplo de jacobinos, Rosa Díez. La UPyD. Atención a su discurso porque eso es jacobinismo puro. El desmantelamiento del Estado autonómico. Pero de esto ya digo, no estoy dispuesto a discutirlo ahora, lo dejamos entre paréntesis, simplemente para deciros que los conceptos reaparecen también en la historia y a veces cambian el nombre, pero hay ejemplos de jacobinismo que están aquí. Bueno, pues lo que sería el quinto paso de esta operación de construcción del Estado-Nación es que los Estados-Nación adoptan o bien una etnia, por ejemplo, Reino Unido adopta la etnicidad inglesa como paradigma digamos, del nuevo Estado, o bien leyendas fundacionales, como en el caso del nacionalismo español, dos, fundamentalmente, la reconquista y la evangelización de América, como digamos, las dos bases de la... Porque claro, ya el Estado es nación, luego la nación es Estado, luego el Estado ya tiene un destino en la historia, luego el Estado ha existido siempre, luego el Estado es un sujeto. El otro día decía Peces Barba en Cádiz una cosa escalofriante, dicha por un padre de la Constitución. Decía él, dice, en un momento determinado nos quedamos con Cataluña y dejamos a Portugal. Y la pregunta es si nos hubiera ido mejor de habernos quedado con Portugal. Se refiere a 1711, cuando las tropas españolas tiran para Cataluña, permiten la independencia de Portugal. Pero atención a ese discurso. ¿Quién es ese nosotros? Ese nosotros, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cómo que nos quedamos con Cataluña? Imaginaos que sois catalanes y os venden por un lado que pertenecéis a un Estado constitucional donde somos derechos, donde nada es antes de la Constitución, donde la Constitución, cuando la Constitución dice España se constituye, no quiere decir que España ahora se viste, quiere decir, en términos del paradigma constitucionalista, que se constituye, que nace, que no hay nada en la historia de España antes que pueda ser reivindicado para la construcción del Estado. Y ese nosotros, claro, ese nosotros está designando a una subclase en virtud de la cual, claro, y además eso dicho por un padre de la Constitución, que quiere decir, yo no he hecho la Constitución, no es la Constitución. La Constitución es el vestido que yo le he puesto a una unidad inmemorial, a una unidad de destino en lo universal, que se llamaba España. Y que se quedó con Cataluña, claro, dicho en Cádiz, habría que preguntarle, si yo hubiera estado allí, se lo hubiera preguntado. Y cuando se quedaron ustedes con Al-Ándalus, es decir, porque, bueno, este asunto también nos llevaría muy lejos, pero es un ejemplo, veis, es otro ejemplo de nacionalismo jacobino y de nacionalismo de tipo español. Bien, determinados pueblos, determinadas culturas se han quedado desplazadas en este proceso de construcción de los Estados-nación europeos y norteamericanos. Estados Unidos es curioso, pero Estados Unidos, que es la primera república de la historia, en el sentido de que es la primera entidad no imperial,
El concepto de república tiene una antinomia clara con monarquía, pero tiene otra antinomia clarísima con imperio. Si repasáis la historia de la antigua Roma, la serie esta memorable de Yo Claudio, Yo Claudio es un republicano emperador, o si recordáis la mitología de la Guerra de la Galaxia, la confrontación entre la república y el imperio. Bueno, pues Estados Unidos, que toma una deriva imperialista obvia, a pesar de ser la primera república de la historia, adopta como identidad, curiosamente, el cosmopolitismo, etc. La identidad española, el Estado español, adopta como, digamos, identidad cultural la andaluza, que es otro de los problemas históricos de Andalucía. Es decir, claro, digamos, este discurso del Estado que quiere convertirse en nación, aunque no lo sea, tiene que adoptar de entre las culturas que puede elegir la más femenina, la más abierta, la más matria y no patria, la que menos competencia le puede hacer en ese sentido. Y esto genera un problema. De todas formas, estas, digamos, culturas que se han sentido desplazadas han entendido un mensaje perverso, que es el siguiente. Usted dice que la identidad andaluza, por ejemplo, ¿es Andalucía un Estado? No. Luego Andalucía no es una nación. Luego Andalucía no es un pueblo. Forma perversa de entender este mensaje. ¿Qué hace falta para ser una nación y tener una identidad? ¿Tener un Estado? Pues vamos. ¿Cómo se hace un Estado? Con el secesionismo, el separatismo, etc. Ahí tenéis el ejemplo. Aquí hay una diferencia central entre el nacionalismo andaluz histórico y el nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco, más que nacionalismo, debería llamarse estatalismo. Es decir, es digamos, una construcción estatalista del nacionalismo, como pocas, Por cierto, desde el punto de vista de la historia de las ideas, profundamente española. Nada más español que eso. O de otra manera, si imaginamos un mapa de la filosofía política en la península ibérica, encontraremos dos corrientes que se parecen enormemente, el nacionalismo español y el nacionalismo vasco. Es decir, o de otra manera, aquí lo raro es Cádiz. Es decir, digamos, la excepción a esa especie de uniformidad que forman estos dos nacionalismos es, digamos, lo que pasa en el sur. El nacionalismo andaluz nunca ha sido estatalista, nunca. Si vosotros leéis a Blas Infante, os daréis cuenta, mira, Blas Infante es un ejemplo de lo que podríamos llamar un republicano federalista. Como decía uno de sus biógrafos, decía este hombre, dice, es que no podía ser nacionalista porque era muy rojo. Traducción, no es que fuera muy rojo, es que era republicano. Y los republicanos con el nacionalismo tienen este problema que os acabo de plantear, el problema del universalismo. Es decir, si la identidad no puede venir de la ciudadanía, ¿de dónde la traemos? Y entonces, para ir terminando, hoy podríamos hablar del federalismo, pero este tema se lo dejo a mi querido amigo Antonio Romero, a la articulación del federalismo en el interior de España. Pero hoy hay otro federalismo del que hay que hablar, el federalismo europeo. Es decir, tenemos que hablar de Europa, y yo sé que mis amigos de Izquierda Unida, que están presentes, van a tener, ya tuvimos discrepancias en la época del referéndum de la Constitución Europea en España. Yo soy un absoluto partidario de la Constitución Europea, de la República Federal Europea. ¿Por qué? Porque, fijaos, vemos en el horizonte un Estado europeo, ¿podemos verlo? Bueno, pues sí, es verosímil, ¿verdad? ¿Os imagináis una nación europea? ¿A que no? Bueno, pues para eso hay que defender la República Federal Europea, para que dejen quieto, para desmantelar estos 4 pasos de la operación. Porque Europa está claro que puede ser algún día un Estado, pero nunca podrá ser una nación. ¿Qué serán entonces las naciones si hubiese un Estado europeo? El territorio simbólico que cada uno elige como patria, donde pone las cosas que lo caracterizan con su identidad. ¿Qué estoy diciendo? Como la Asociación de Amigos de la Capa, que se ponen una capa y salen ellos. Exacto, eso estoy diciendo.
¿Qué significa ser andaluz? Significa tener en tu icono y en todo esto la construcción de una patria que se llama Andalucía, de una matria, en este caso. ¿Qué significa? ¿Y eso puede convivir con otro señor que se siente muy español? Pues por supuesto, como si uno es del Betis, como si uno dice que su patria son las costas de la antigua Grecia, como decía Hölderlin, o el Mediterráneo, o el mundo, o el cosmopolitismo. Es decir, ¿dónde se queda la nación? En donde se tiene que quedar, en el terreno de los altares individuales, donde el Estado no puede intervenir ni siquiera por mayoría. Es decir, no es que es mi derecho a hacer lo que me dé la gana hacer. Y lo importante es reivindicar que el Estado ahí no entra, porque ese territorio es un territorio sagrado, como es el derecho al honor, como lo es el derecho a la vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, con una República Federal Europea estaríamos mucho más cerca de ese camino que en el marco, por ejemplo, fijaos, hay una tesis que sostiene Esquerra Republicana de Cataluña que es muy considerable. Cuando Esquerra Republicana de Cataluña le dicen, bueno, vamos a ver, ¿por qué no son ustedes federalistas como Izquierda Unida? Es decir, ellos dicen, mira, es más fácil romper España que una España federal. Es decir, a la construcción de la identidad de la nación española y del Estado español hay tal carga, digamos, de nacionalcatolicismo, de etcétera, etcétera, que ya es más fácil romper que federarnos. Es decir, es más fácil cambiar el actual modelo asimétrico, que por ejemplo tenemos dos comunidades confederales, es decir, mucho más allá de la federación, que son Navarra y el País Vasco, que pagan un cupo, con un sistema semifederal con relación a los demás y con una unidad, digamos, una unidad contable que es un verdadero centro de tracción de dinero. Es decir, pero bueno, el caso es que en el terreno europeo alguien podría decir, vamos a ver, ¿os imagináis que Florida tenga una enorme crisis económica? Bien, la ha tenido. Una burbuja inmobiliaria, la ha tenido. ¿Os imagináis que el gobernador de California y el gobernador de Kentucky llaman al gobernador de Florida para abrir de la crisis inmobiliaria y el presidente de los Estados Unidos ni sale en la película? Si acaso una nota de protesta. Bien, pues ¿por qué eso no ocurre en Estados Unidos? Porque tiene mecanismos constitucionales de integración federal. Este caso que os he puesto es exactamente el caso de la llamada de Merkel y Sarkozy al anterior presidente griego, cuando lo llaman para depurar el problema de la crisis griega. Es decir, Europa no es y está muy lejos de ser una federación. Pero hay algo más importante. Europa ni siquiera tiene Constitución, y podía haberla tenido. Quien derriba la Constitución Europea son, como sabéis, el referéndum en Francia, el referéndum en Holanda y el discurso del Estado-nación, es decir, el discurso del nacionalismo francés y del nacionalismo holandés, que se oponen a la transferencia de soberanía que implica la construcción de una federación. Entonces, claro, ¿cuál es el futuro? Pues, una vez más, el futuro, y esto sí que es muy republicano decirlo, el futuro es o la república o la barbarie. Es decir, si nosotros mantenemos este ritmo, es obvio que al Estado-nación le gusta muchísimo la actual situación europea. Es que imaginaos en la satisfacción que puede tener un nacionalista francés de ver a su presidente